Hola. Hola, bienvenidos nuevamente, amigas y rivales. Mucha controversia, mucha polémica y esta semana nosotros estamos aquí para darles el veredicto, la versión real de los hechos de toda la novela de la Superliga Europea. ¿Qué opinas? Vamos a darles luz, vamos a iluminarlos. Exacto. Lo primero es contar cómo sucedieron las cosas. De repente nos levantamos, casi nos acostamos una noche con que... Yo me levanté. Claro, depende del uso horario en el que estuvieras. De repente hay una noticia de que hay 12 equipos que se llaman los equipos fundadores que crean una Superliga que es una especie de Champions paralela en la que van a jugar ellos más otros equipos a los que ellos tienen que invitar y que hay un fondo americano que les va a dar a cada uno 350 millones de euros para sus cosas, para hacer de esos equipos todavía más competentes y más competitivos, ¿no? Entonces se suceden un montón de noticias, de comunicados que ahora contaremos, de tweets de futbolistas, de gente del fútbol, muchos de ellos, hay que decirlo, en contra, se ejerce como una gran presión y empiezan a haber bajas en esos equipos fundadores. Primero son los equipos ingleses, luego los equipos italianos y al final solamente quedan Madrid y Barça. ¿Cómo se comunica? ¿Qué es esto? Nosotras. ¿Cómo se comunica? Ahora os damos nuestra opinión sobre el tema. ¿Cómo se comunica esto? Bueno, pues Florentino Pérez va al Chiringuito, un programa de muchísima audiencia aquí en España, y cuenta que ellos tienen que hacer eso para salvar el fútbol porque los equipos están arruinados y que eso sería una inyección y que cuanto mejor les vaya a los equipos más grandes, mejor les va a ir también a los pequeños. Los pequeños se tiran de los pelos y dicen, ¿pero qué me estás contando? Yo lo que quiero es jugar al fútbol, no que de repente los ricos sean más ricos y los pobres más pobres. Vale, esto es lo que nos llega. El Barça, por fin. Esta es la versión oficial, digamos, lo que ha ocurrido. Oficial, entre comillas, porque es que a mí lo que más me resuena de esto es que cuando a mí me llega Florentino Pérez a decirme que él quiere salvar al fútbol, vamos, históricamente sabemos que él solamente se preocupa por salvar su bolsillo. Bueno, entonces, y el Madrid no le va mal. Exacto, pero independientemente yo creo que no solamente los equipos pequeños se han manifestado, sino también muchísimos futbolistas de equipos grandes que dicen que es esto, no le puedes quitar al fútbol lo que ha hecho al fútbol esencialmente, ¿no? Que es la afición y no depender de la afición para tomar una decisión como esta y además quitarle o sea, es quitar como toda quiero que me des no, pero es que tu opinión. Es quitarle al fútbol la esencia de, yo creo que lo que hace que el fútbol sea grande es la posibilidad de que un equipo pequeño, como fue con el Leicester en su momento en la Premier, suba a primera división y sea campeón de la Premier, ¿no? Ahora, esto es posible única y exclusivamente cuando tú tienes un esquema de relegation, o sea, de ascenso y descenso. Esto, el ascenso y descenso es únicamente posible cuando hay una historia y cuando hay suficientes recursos en una liga para poder tener suficientes equipos en ascenso y descenso, cosa que no hay en todas las ligas del mundo. Ese es el primer punto que hay que tomar. Segundo, una cosa que dijo Eric Cantona en un tweet, en un Instagram video que publicó, fue, tú no puedes, o sea, en el último año y pico que tenemos viendo el fútbol en televisión sin afición, es aburrido. O sea, hemos visto otras cosas, hemos visto como que lo que podemos escuchar a los jugadores hablando, pero no es la esencia del fútbol. La esencia del fútbol es la afición saltando, cambia completamente lo que es el panorama y tú no puedes quitarle al fútbol esa pasión del equipo pequeño y su afición, la ilusión de poder jugar una final de Champions. Hazte cuenta, un Leeds contra un Liverpool y llegar a una final de Champions o a la final de la Premier League y poder ganar. Eso es lo que es la esencia del fútbol. Y este concepto y esta estructura, bueno, a la final se quedan el Barça y el Madrid. El Barça, ahorita vamos a comentar un poquito más en detalle, el comunicado de prensa que lanza cuando se empieza a derrumbar todo el lanzamiento de la comunicación de la formación de la Superliga. Y poco a poco se empiezan a echar para atrás, pero para mí fue en 4 días el mega fail más mega fail de la historia del fútbol. Bueno, yo te voy a decir cuál es mi opinión sobre todo, porque... Uy, te he dejado de ver. A ver, ahora ya, te había dejado de ver. ¿Cuál es mi opinión? Lo primero... Me largo.
Creo que ha sido todo muy precipitado, que no se nos ha dado toda la información. Creo que la presentación oficial de una competición así tenían que haberla hecho los 12 equipos juntos en una rueda de prensa donde se pudiera explicar bien cuáles son las bases, cómo va a funcionar, porque... Es que yo creo que este es el problema, que no hay bases. Claro, que no hay información. Es una idea utópica sin bases. Y por eso, cuando tú construyes un edificio sin fundamento, sin fundación, o sea, sin una estructura sólida, se derrumba. Bueno, pero lo que te iba a decir, entonces, los equipos seguirían jugando en sus ligas, así que por ese lado a mí no me parece mal. A mí me parece como algo atractivo el poder decir, ostras, va a haber una liga con los mejores de Europa, más allá de la liga de la Champions, ¿no? Pero pasan dos cosas. Una, a mí no me gustan las ligas en las que no se puedan eliminar. O sea, no le veo el sentido. Lo que mola precisamente del fútbol es que puede haber sorpresas de equipos pequeños, que el equipo grande puede caer eliminado y sobre todo una cosa que creo que es muy importante y es que ahora mismo valoramos tanto esos Madrid-Barça o esos Barça-Liverpool o tal, precisamente porque hay pocos. En el momento que hubiera cada semana, ya se convertiría en una rutina y no sería tan divertido. Totalmente. Aparte, tal y como se derivaron los hechos en las últimas semanas, que primero en el Congreso de la UEFA se habla directamente con los clubes ingleses, los clubes ingleses automáticamente se van, luego los clubes italianos, Inter, Milan y Juve, luego el Atleti, la plantilla lanzó un comunicado directamente que ahorita se los vamos a leer directamente lo que dijeron los jugadores del Atlético de Madrid, quedan el Madrid y el Barça, y entonces imagínate que cada semana ahora vamos a tener clásico. ¡Qué aburrido! Aburrido. ¡Qué aburrido! Es verdad. Pero y yo dejaremos de ser amigas y el podcast se llamará solamente Rivales. Pero hay unas cositas de las que no se está hablando y que os quiero venir yo aquí, Eugenia, a hablar y a iluminar. Sí, os voy a iluminar, os voy a enseñar el camino de luz, porque ni los malos son tan malos, ni los buenos son tan buenos. Hay que tener cuidado y pensar un poco más allá. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque yo estoy de acuerdo con que los equipos pequeños se quejen y digan, es que si ahora mismo ya hay injusticias y ya hay desigualdad, con esto va a ser muchísimo más, porque si tienen 350 millones de euros para fichar lo que quieran, los jugadores buenos van a estar ahí. Sí, tenéis razón. Pero es que ahora la situación es esa también. Ahora hay una desigualdad brutal con los derechos de las televisiones en el fútbol. Ahora hay una estoy hablando por lo menos de la Liga Española. Sobre todo dependiendo de la liga, porque si hablamos de la Premier, tiene una estructura de derechos televisivos que es hacia donde debería encaminarse todas las ligas a nivel mundial. Entonces, que no se engañen. Yo creo como aficionada que puedes tener tu opinión como yo la tengo, como la tiene Eugenia, y que no te guste esto por la desigualdad, porque no es justo, lo entiendo. Pero que no te engañen y que no te vendan que el fútbol es de los aficionados. Con el precio de las entradas que una persona normal no puede ir al fútbol porque son carísimas. Y si no te tienes que ir arriba del todo, que no se ve nada, que lo ves mejor en el salón de tu casa. Con el precio de las camisetas. Con el problema fundamental para mí, que es lo que ganan los jugadores. Y no te estoy hablando de lo que gana Messi o lo que gana Cristiano, porque creo que eso está pero plenamente amortizado. Te hablo de lo que ganan jugadores muchísimo más pequeños, que no voy a ponerme a nombrar, que están sentados en el banquillo, que no juegan y que mínimo ganan 4 millones de euros netos a la temporada. Ese es el problema del fútbol y ese es realmente el problema que hay ahora mismo. ¿Que la situación es otro problema? Sí, pero que no cerremos los ojos ante la situación que hay ahora mismo. Se nota que Irene es apasionada sobre el tema. Yo creo que aquí lo que comentábamos, no que el fútbol sea de los aficionados, sino que el fútbol no es nada sin los aficionados. ¿No? Es diferente. El fútbol, tal y como lo conocemos históricamente, a nivel sobre todo europeo y latinoamericano, es un fútbol, es el deporte del pueblo, es el deporte que une a la humanidad más allá de la religión, de la nacionalidad, de la raza, etcétera. Es el deporte del pueblo. Ahora, se ha monopolizado de tal manera que hoy en día lo disfrutan todos menos el pueblo. Y eso es una de las cosas que yo he comentado, de hecho, en Amigas y Rivales en su momento. Los partidos a deshora. De los torneos. Los torneos que más el torneo a nivel mundial que más me apasiona a mí, que he cubierto ya 3, que mucho más que un mundial, mucho más que una Champions, es la Copa América. ¿Por qué? Porque la Copa América sigue siendo un fútbol de barrio. Vas y sigues sintiendo la esencia de lo que es el fútbol. Una de las fotos que ganó el premio de la ITS, de los premios de la Asociación Internacional de Periodismo Deportivo este año, era durante la pandemia en República Checa, los aficionados trepándose por los muros del estadio en Praga para ver al equipo jugar. Eso es lo que fundó al Fútbol Club Barcelona. ¿Por qué a los culés les dicen culés? Porque se sentaban en el muro del estadio cuando se fundó el club hace 100 años. Se sentaban de culé
para ver el partido en el muro afuera del estadio. Entonces, son cosas que es lo que han hecho que el fútbol sea lo que es históricamente y que esto básicamente le quita eso. Ahora, yo sé que en el caso de Irene, tú te enfocas muchísimo en lo que es el fútbol en España. En España, el fútbol representa el 12% del Producto Interno Bruto. Señores, 12%. En España tú no puedes ver el fútbol si no tienes 50 euros para pagar tu suscripción al fútbol mensual. 80, bueno, ya lo subieron. O tienes 100 y pico de euros para pagar la entrada colgada del techo del Camp Nou o del Bernabéu o de cualquier estadio para ver el partido. O te tienes que ir a un bar a gastarte 30 euros en 4 cañas para que te duren por lo menos 2 cañas, o sea, 2 cervezas en el primer tiempo y 2 en el segundo tiempo. Son 20 euros. Entonces, no es un deporte hoy en día que tenga acceso el principal creador de lo que es el fútbol históricamente en Europa y en Latinoamérica. Es más, Eugenia, perdóname que te interrumpa solamente, Florentino decía que se está viendo que entre los jóvenes cada vez genera como menos interés, que se está viendo menos fútbol. Pero es que yo recuerdo cuando era pequeña, el fútbol estaba en abierto. Yo veía el fútbol en mi casa, con mis padres, con mis hermanos, y ahora hay que pagar para ver fútbol. Entonces, ¿cómo van a ver? ¿Cómo la gente entre 16 y 24 años va a ver fútbol si no tenemos posibilidad, si no tienen posibilidad de ver fútbol? Y para mí el problema más grande de todo esto, que ya te digo que creo que tiene cosas positivas como idea, el tema de la Superliga, como hacer algo una vez al año, una vez cada 2, no sé. Pero para mí el problema fundamental es que ni siquiera se está preguntando a los socios. Por lo menos el Barça ha dicho que todo iba a ir en función de lo que... Pero ya han firmado. Y otra cosa que te voy a decir, me hace mucha gracia, que ahora yo no soy ni pro Florentino ni anti Florentino, al contrario, o sea, me da igual. No puedo comprender que se esté dando, poniendo a Florentino de cabeza de turco por haber dado la cara mal dada, pero por haberla dado, cuando firmaron todos claro, estaban agazapados. La idea principal, o sea, la idea principal la propuesta inicial viene de parte de él. Entonces, él es el capitán del barco y él se tiene que hundir con el barco. O sea, el que tiene que dar la cara inicialmente es él. Los otros son unos invitados. En el caso, y es algo que me llamó muchísimo la atención y de hecho me tiene un poco enfadada de parte del Barça, es el comunicado de prensa de tipo, bueno, la chapuza para tapar. Y tarde. No, bueno, no sé si tarde o no, pero ¿cómo? O sea, es como este comunicado de prensa, ¿quién se lo cree así? Dice, nosotros no podíamos, punto clave, una de las cosas que más me llamó la atención, nosotros no podíamos perder la oportunidad de ser uno de los socios fundadores de algo que puede salvar al fútbol. Ok, sí, lo entiendo, pero también entiendo que el Barça es un equipo que siempre ha dependido muchísimo de la opinión de todos sus socios, porque el Barça es un club que sí valora y vota por las decisiones de todos sus socios. Es una estructura de sociedad completamente diferente a lo que es el Madrid hoy en día, que sigue teniendo socios, pero bueno, tiene un accionista mayoritario, básicamente, que es Florentino, que pues tiene el poder de tomar las decisiones. Entonces, no se consultó esto con los socios primero, se tomó la decisión de entrar a la Superliga y luego llegas como con el rabo entre las patas diciendo, sí, no podíamos perder la oportunidad de ser parte de los fundadores de la Superliga Europea, pero esto era algo, cuando se derrumba el barquito, ahí es cuando lanzan el comunicado de prensa diciendo, esto no lo íbamos a tomar la decisión sin antes consultarlo con los socios. Por favor, y por favor. Y luego te digo que soy bien culé y me sacó mucho la piedra ese comunicado. Y luego te digo otra cosa, también me hace mucha gracia todos echándose las manos a la cabeza, pero porque no estaban ahí. O sea, tú le ofreces, igual que lo que pasó con el Atleti, que es un club que históricamente es como un club humilde, entre comillas, porque gana muchísimo dinero, es como un club humilde que tal y que cual, pero a la que tiene la oportunidad, y si esa liga realmente hubiera llegado a hacerse realidad, hubieran querido estar todos en el barco. No se vas a... Total. Si tienes la posibilidad de estar dentro, ¿te vas a quedar fuera? No. Totalmente, totalmente. Y una de las cosas que me llamó la atención, y lo comentamos en un segundo, fue la opinión de Simeone. Creo que Koeman fue bastante directo, rajando no solamente contra la Superliga, sino contra los otros también. Y bueno. Pero aparte, Eugenia, te voy a decir una cosa que vuelvo a lo que decía al principio, que no cerremos los ojos a que la desigualdad y la injusticia ya está. Ha salido Ceferín que se muestra como él sí, como el salvador del fútbol y nosotros y tal. Esta persona el año pasado, en plena pandemia, cuando todo el mundo se tuvo que bajar los sueldos dentro del mundo del fútbol, él se lo subió. Lo que pasa es que les va muy bien estando agazapados en la sombra y sin que nadie se plantee nada y sin que nadie les plante cara. Y, ¿sabes lo que pienso? Que creo que detrás de toda esta Superliga hay una estrategia de los equipos poderosos
para intentar mover algo en la UEFA y en la FIFA y recibir más beneficios porque consideran que ellos también generan más beneficios. O sea, creo que ha sido no tanto una estrategia para crear una Superliga, sino una especie de órdago para negociar, que creo que es lo que van a hacer ahora, no lo sé. Como el burofax de Messi. ¿Cómo? Como el burofax de Messi. Total, creo que ha sido una estrategia total. Y ahora te digo, también tengo miedo de lo que nos vaya a pasar a partir de ahora en las competiciones, que en todas, vamos, en la UEFA, en la Liga. Ahora que hablas de la UEFA, una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención, porque bueno, se manifestaron tutti rimundachi, ¿no? Como dirían, Gundogan fue creo que uno de los que habló un poco más claramente diciendo, está en inglés, entonces voy a traducir el tweet literalmente, con todo lo que está pasando en la Superliga, podríamos hablar también, por favor, del nuevo formato de la Champions League. Más y más y más partidos y nadie está pensando de los jugadores, ¿no? El nuevo formato de la Champions es solamente el menor de los dos villanos versus la Superliga. Y el otro que también como que rajó, no te vayas. Es que lo que pasa es que, bueno, hubo un corte aquí de conexiones. El otro también que rajó contra la UEFA fue Koeman, que directamente dijo, la UEFA habla mucho, pero no hace nada ni escucha a los entrenadores ni a los jugadores. Ahora, hablando de la plantilla del Athletic, que también salió el comunicado del Athletic, pues desde la plantilla del Atlético de Madrid os queremos transmitir nuestra satisfacción sobre la decisión final de renuncia al proyecto de la Superliga tomada por nuestro club. Seguiremos luchando para ayudar desde nuestra posición que el Athletic crezca a través de los valores del esfuerzo y el mérito deportivo que nos ha caracterizado siempre. Para con todos vosotros continuéis viendo reflejados en esas señas de identidad. Continuamos trabajando duro, centrados en el partido de mañana. A ver, esto yo creo que... Te quería mencionar. A mí una de las cosas que me molesta es que cuando se derrumbó el castillito de Lego fue cuando empezaron a salir todos estos comunicados, porque aquí los primeros que van a salir beneficiados de una cosa así son los jugadores de estos clubes, los dueños de estos clubes y a ver, los 12 y sus combos, ¿no? Entonces, antes de que salga esto, ¿por qué estos 12 clubes no salieron diciendo todo lo que salió después? Claro, cuando la prensa, la afición y todo se volcó en contra de ellos, ahí salieron todos con el rabo entre las patas. Uno de los primeros, yo creo que fue el primer futbolista que se posicionó sobre esto y fue mucho antes de que sucediera todo, fue Ander Herrera, que escribió un tuit en español y otro en inglés y decía: me enamoré del fútbol popular, del fútbol de los aficionados, del sueño de ver al equipo de mi corazón competir contra los más grandes. Si esta Superliga Europea avanza, se acabaron esos sueños, se acabaron las ilusiones de los aficionados de los equipos que no son gigantes, de poder ganarse en el campo el competir en las mejores competiciones. Amo el fútbol y no puedo quedarme callado ante esto. Creo en una Champions League mejorada, pero no en que los ricos roben lo que el pueblo creó, que no es otra cosa que el deporte más bonito del planeta. Pero y eso es un jugador de uno de los 12 equipos. No. La laguna que tiene Ander, que yo estoy totalmente, o sea, me parece precioso lo que dice. La laguna es que tú estás jugando en un equipo que es el PSG, que está hecho a golpe de talonario y que no está compitiendo y diciéndote que Ander es sincero, seguro, y que al final está dentro del negocio del fútbol y a él le pagan un pastizal y encima juega un equipo que es muy poderoso y que le va bien y que es muy competitivo, pero que no hay que perder de vista. Por eso os decía que nos están vendiendo mucho una cosa cuando la realidad es otra, que Ander siente eso, pero que juega en el PSG, que es un equipo... Bueno, y yo creo que otra situación muy comparable, yo creo que esto es algo que necesito comentar y necesito tocar porque lo he visto mucho. Acabo de llegar de Miami y se está criticando muchísimo a Beckham, por ejemplo, o al LA Galaxy por también apoyar la decisión de que la Superliga no se haga, porque el modelo de la MLS es un modelo de franquicia, todos los dueños son millonarios. De hecho, Beckham ni siquiera es el dueño mayoritario del Inter Miami, es Jorge Mas. Pero bueno, que todos son inversionistas de muchísimo dinero que han creado este modelo de negocio. Ahora, señores, no se puede comparar. No podemos comparar el deporte en Estados Unidos. Porque ahí no hay historia. Además, no hay historia en Estados Unidos, no tiene historia. Pero es que no sea el fútbol, es que no sea el fútbol. El modelo de todos los deportes en Estados Unidos, la NBA, la MLS, la NBA, el fútbol americano, todos son franquicias. Históricamente en Estados Unidos el deporte es franquiciado. Entonces el modelo de negocio es completamente diferente, son cosas que no se pueden comparar y tampoco se pueden criticar ni a un club, ni a un dueño de un club en Estados Unidos por
adaptarse al modelo de negocio histórico del deporte en Estados Unidos. Claro. Que, señor, no es el modelo de negocio histórico del fútbol en Europa o el fútbol en Latinoamérica, que es más de barrio, que es más de afición, que es más de socios. No, allá hay 1, 2 o 3 socios con mucho dinero que han comprado esta franquicia para poder traer a Miami un equipo de fútbol, que el único que había es el Miami FC, que juega en la 4ª división, y además que en Estados Unidos los equipos no tienen los recursos, porque históricamente no tienen el tiempo para poder tener los recursos, para tener un sistema de ascenso y descenso como lo hay en Europa o como lo hay en Latinoamérica. Bueno, ya se llegará a eso y se está trabajando para llegar a eso, pero no están ahí, por lo tanto, el hecho de que Beckham apoye a que el fútbol se mantenga históricamente como ha sido, no tiene nada que ver que él sea dueño de un equipo de fútbol en Miami. Creo que son dos cosas que no se pueden comparar y no se pueden criticar. Bueno, yo creo que como conclusión tenemos que hacer un ejercicio de ver bien todo lo que ha pasado, todo lo que nos han contado, de ver cuál es la situación ahora mismo del fútbol, que el gran problema de los clubes radica para mí en que se pagan cifras desorbitadas por fichajes, por salarios, y que eso es lo que tiene que cambiar de base, y que por supuesto tienen que cambiar muchas cosas en las competiciones, que la Superliga solo ha puesto de manifiesto un problema real que hay en el mundo del fútbol. Pero totalmente. Que va a ser de los aficionados, pues esto no sé cómo tomármelo, si sigue siendo de los aficionados o no. Por lo menos esperemos que lo sea de verdad en un futuro y que no nos vendan la. Bueno, yo me imagino en la Superliga que vas a tener que comprar una OTT donde vas a tener que pagar 100 y pico de pavos mensuales para poder ver esos partidos de este equipo. Please, en fin. Señor, please, no. No, nos vemos la semana que viene. Os mandamos un beso gigante. Un beso.